Una joven pobre se casó con un millonario de 73 años. Pero una semana después, quedó en shock al descubrir la verdad. Hola a todos. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustan las historias dramáticas llenas de giros inesperados, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Es rápido, es gratis y es la mejor forma de apoyarnos para seguir trayéndoles historias impactantes como esta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora cuéntenos algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país están viendo este video? Nos encanta leerlos y saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Muchas gracias. Y ahora sí. Comencemos con la historia. El cielo gris se extendía sobre un pequeño pueblo universitario en Texas. Las nubes estaban tan cargadas que parecía que el cielo mismo estaba a punto de romperse. Una lluvia fina caía de forma constante, cubriendo las calles con una capa brillante de agua que corría lentamente por las grietas del pavimento. Anna Reed caminaba rápidamente por la acera. Tenía 22 años. Con una mano sostenía con fuerza la correa de su mochila, mientras avanzaba con pasos apresurados intentando protegerse del frío. Dentro de la mochila había libros de enfermería, apuntes y cuadernos. Pero lo que más pesaba no eran los libros. En el bolsillo lateral llevaba algo mucho más pesado. Facturas. Facturas del hospital. Avisos de renta vencida. Cartas de préstamos estudiantiles. Papeles que parecían multiplicarse cada semana. Anna apretó los labios mientras caminaba. Sus zapatos estaban desgastados. Su chaqueta era demasiado delgada para ese clima. Y su cabello oscuro estaba húmedo por la lluvia. A pesar de su juventud, su rostro mostraba el cansancio de alguien que llevaba años luchando contra la vida. Estaba en su último año de enfermería. Pero al mismo tiempo trabajaba turnos dobles en un pequeño restaurante para poder pagar lo mínimo necesario para sobrevivir. Y aún así, nunca era suficiente. Nunca alcanzaba. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Anna se detuvo por un momento. El corazón le dio un pequeño salto. Últimamente cada llamada significaba lo mismo. Cobradores. Respiró hondo antes de contestar. Hola. Pero esta vez la voz que escuchó al otro lado de la línea no era agresiva ni desesperada. Era una voz calmada, profunda y autoritaria. Señorita Reed. Habla Richard Daly. Me gustaría reunirme con usted esta noche. Es respecto a su situación financiera. Anna se quedó completamente inmóvil. La lluvia seguía cayendo sobre su rostro. Lo siento, respondió confundida. ¿Quién dijo que era? ¿Y cómo sabe usted sobre? La voz la interrumpió. Sé lo suficiente. Hubo un breve silencio. Luego continuó. Reúnase conmigo en Alemaner, a las 7 en punto de la noche. Antes de que Anna pudiera responder, la llamada terminó. Ella bajó lentamente el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Alemaner. Había escuchado ese nombre antes. Todo el mundo en la ciudad lo había escuchado. Era una enorme mansión ubicada en una colina a las afueras del pueblo. El lugar pertenecía a un hombre misterioso y extremadamente rico. Un hombre que casi nadie veía en persona. Richard Daly. Un viudo de 73 años cuya fortuna provenía del petróleo, transporte marítimo y bienes raíces. Su riqueza era tan grande que muchos decían que podía comprar la mitad de la ciudad si quisiera. Rumores circulaban constantemente sobre él. Pero muy pocas personas sabían realmente quién era. Anna tragó saliva. No tenía idea de por qué ese hombre quería hablar con ella. Pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Esa misma noche, a las 7 en punto. Anna se encontraba frente a unas enormes puertas de hierro. Las puertas eran más altas que cualquier edificio en el que ella hubiera estado antes. Los barrotes formaban elegantes patrones iluminados por potentes reflectores. Detrás de ellas, un largo camino de entrada se extendía hacia la colina. Y al final del camino, se levantaba una gigantesca mansión. Las ventanas brillaban en la oscuridad como si observaran todo desde arriba. Anna sintió un pequeño nudo en el estómago. Un mayordomo abrió la puerta principal cuando ella tocó el timbre. Buenas noches, señorita Reed. El señor Ale la está esperando. El interior de la mansión la dejó sin palabras. El piso era de mármol. Grandes candelabros de cristal colgaban del techo.
Retratos antiguos cubrían las paredes del pasillo. Todo el lugar parecía sacado de otro mundo. Muy lejos de su pequeño apartamento con pintura descascarada y luces que parpadeaban. Ana se sintió diminuta dentro de aquel lugar. El silencio era casi intimidante. Entonces lo vio. Sentado en un sillón elegante frente a una mesa de madera oscura. Richard Alley. Tenía 73 años. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba un traje oscuro hecho a medida que resaltaba su figura alta a pesar de su edad. Pero lo que más destacaba eran sus ojos. Eran claros, agudos y observadores. La miró una sola vez y parecía que podía leerla por completo. Señorita Reed, dijo con calma. Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. Sé que tiene muchas preguntas. Ana se quedó de pie frente a él. Sus manos temblaban ligeramente. Richard continuó hablando. Sé sobre sus deudas. Sé sobre la renta atrasada. Sé sobre las facturas del hospital a nombre de su madre. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Y no necesita explicarme nada, continuó él. Tengo los recursos para eliminar todos esos problemas inmediatamente. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. Pero antes de que pudiera decir algo, Richard agregó otra frase. Pero quiero algo a cambio. El aire pareció congelarse. Ana tragó saliva. ¿Qué quiere decir? Richard se inclinó ligeramente hacia adelante y entrelazó sus dedos. No dudó ni un segundo. Quiero que se case conmigo. Un trueno retumbó afuera justo en ese momento. Ana parpadeó. Segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? Richard la miró directamente. Ha escuchado bien. Hubo un silencio pesado en la habitación. No se trata de romance, explicó él. Se trata de un acuerdo. Ana no podía creer lo que estaba pasando. Richard continuó. Quiero una compañera. Alguien que lleve mi apellido. Alguien que me acompañe a ciertos eventos. A cambio, pagaré todas sus deudas. Cubriré su matrícula universitaria. Y su madre recibirá la mejor atención médica posible. Ana sentía que el corazón se le salía del pecho. El hombre frente a ella tenía 73 años. Podría ser su abuelo. Todo dentro de ella gritaba que debía salir corriendo. Pero entonces recordó la imagen de su madre en el hospital. Los monitores. Las cuentas. La carta de desalojo pegada en la puerta de su apartamento. Richard la observaba fijamente. No necesito amor, señorita Reed, dijo finalmente. Solo compromiso. Luego agregó con frialdad. Y decida con sabiduría. Y mi oferta no esperará para siempre. Ana respiró profundamente. No sabía si aquello era una salvación. O una trampa. Pero una cosa era segura. Su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. La tormenta no había disminuido cuando Ana salió de la mansión aquella noche. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapando su ropa mientras descendía las escaleras de piedra. Pero ella casi no lo sentía. Las palabras seguían repitiéndose en su mente como un eco imposible de silenciar. Cásate conmigo, piénsalo como un contrato. Esa noche no durmió. Su pequeño apartamento estaba frío. El calefactor llevaba semanas sin funcionar. Ana estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles. Facturas abiertas. Cartas de advertencia. Números escritos en rojo. Encima de todo, el estado de cuenta del hospital de su madre. $48,000. Vencido. Su estómago se revolvió. Su salario en el restaurante apenas alcanzaba para comida y renta. Pagar esa cantidad era simplemente imposible. Ana cerró los ojos por un momento. La idea de casarse con un hombre 50 años mayor que ella era absurda. Pero perderlo todo. También lo era. Cuando amaneció, no había tomado ninguna decisión. Preparó una taza de café instantáneo. Se quedó mirando el vapor que subía lentamente, como si de alguna manera pudiera darle una respuesta. Pero no lo hizo. Nada lo hizo. Esa tarde, la tos de su madre la sacó de sus pensamientos. Ana corrió hacia la habitación. Ajustó la máquina de oxígeno con manos temblorosas. Tranquila, mamá, susurró con una sonrisa forzada. Todo va a estar bien. Pero en el fondo, ni siquiera ella creía esas palabras. 2 días después,
Su teléfono volvió a sonar. El mismo número. La misma voz. Señorita Reed, ¿ha tomado una decisión? Anna dudó. Yo necesito más tiempo. Hubo un breve silencio. Luego, la respuesta llegó firme. El tiempo es algo que ninguno de los dos puede permitirse. Otra pausa. Y enviaré un coche por usted a las 6. Esté lista. La llamada terminó. Anna se quedó mirando el teléfono. Sabía que ya no podía seguir evitando la decisión. A las 6 en punto, un elegante automóvil negro estaba estacionado frente a su edificio. Los vecinos miraban desde sus ventanas mientras Anna subía. Se sentía fuera de lugar. Como si no perteneciera a ese mundo. El viaje fue silencioso. Solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal acompañaba sus pensamientos. Cuando llegó a la mansión, Richard ya la esperaba. Estaba sentado en una larga mesa de comedor. Frente a él, había una carpeta perfectamente colocada. Y siéntese, dijo sin rodeos. Anna obedeció. Su corazón latía con fuerza. Richard abrió la carpeta y deslizó un documento hacia ella. Este es el acuerdo matrimonial. Léalo con atención. Anna tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas cuidadosamente escritas. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Reglas. Condiciones. Restricciones. No sería un matrimonio normal. Vivirían en la misma casa. Pero llevarían vidas separadas. Ella debía acompañarlo a eventos sociales. Mantener una imagen impecable. Guardar absoluta confidencialidad. No habría obligación romántica. Ni expectativas emocionales. A cambio, Richard se comprometía a pagar todas sus deudas de inmediato. Y cubrir sus estudios. Encargarse completamente del tratamiento médico de su madre. Las manos de Anna comenzaron a temblar. Sostuvo el bolígrafo. Se sentía como si estuviera firmando algo más que un contrato. Como si estuviera entregando su libertad. Richard la observaba en silencio. Finalmente habló. No tiene que amarme. Solo tiene que estar a mi lado. Anna levantó la mirada. ¿Por qué yo? Richard se recostó ligeramente en la silla. Sus ojos se estrecharon un poco. Porque usted no tiene nada que ganar más que sobrevivir. Y yo necesito a alguien que no intente sacar más de mí. Hizo una pausa. Esto no es sobre juventud ni belleza. Ya es sobre confianza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Anna volvió a mirar el documento. Las letras se volvían borrosas por las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pensó en su madre. Pensó en su futuro. Pensó en todo lo que estaba a punto de perder o salvar. Respiró profundamente. Y con manos temblorosas. Firmó. Richard cerró la carpeta lentamente. Asintió una vez. Y está hecho. Se puso de pie con calma. La ceremonia será en una semana. Discreta. En el juzgado. Solo los testigos necesarios. Anna salió de la mansión como en un sueño. La lluvia seguía cayendo. Se subió al auto sin decir una palabra. Miró su reflejo en la ventana. No se reconocía. ¿Qué hice? Susurró. Esa noche, en el hospital, se sentó junto a su madre. Tomó su mano con suavidad. No te preocupes, mamá, dijo con una sonrisa que no sentía. Todo va a mejorar ahora. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que nada volvería a ser igual. Una semana después, de pie en un juzgado casi vacío, con un anillo en el dedo, Anna estaba a punto de descubrir qué tan impactante sería realmente su decisión. El juzgado estaba casi vacío aquella mañana gris. La lluvia golpeaba suavemente los altos ventanales, y el aire tenía ese olor húmedo de piedra mojada. Anna estaba de pie al frente de la sala. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Llevaba un vestido blanco sencillo, comprado en una tienda de segunda mano. Una vecina se lo había ajustado para que encajara mejor en su cuerpo. No había flores. No había música. No había familia ni amigos celebrando. Solo silencio. A su lado estaba Richard Dale. Alto, elegante, vestido con un impecable traje oscuro. Su cabello plateado brillaba bajo la tenue iluminación del lugar.
Desde fuera, parecía completamente tranquilo. Seguro. Poderoso. Ana, en cambio, sentía que era apenas una sombra a su lado. El juez comenzó a leer los votos de forma rápida, casi automática. Como si aquello fuera simplemente otro trámite más. Anna Reid, dijo el hombre levantando la vista. ¿Acepta usted a Richard Dale como su legítimo esposo? El corazón de Anna se apretó. Durante un segundo, pensó en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Recordó la habitación del hospital. La mano débil de su madre. El sonido constante de los monitores médicos. Las facturas acumulándose. Los números escritos en rojo. Respiró profundamente. Sí, acepto. La voz de Richard llegó firme. ¿Segura? Sí, acepto. El juez cerró el libro. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro esposo y esposa. Las palabras resonaron en la habitación. Un simple anillo dorado fue colocado en el dedo de Ana. Era sencillo. Pero se sentía increíblemente pesado. 2 cámaras tomaron algunas fotografías rápidas. Solo lo necesario para el registro legal. Nada más. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo firmas. Papeles. Un apretón de manos con el notario. Y así, sin ceremonia ni emoción. Todo terminó. Cuando salieron del edificio, el aire frío los recibió. Richard se giró hacia ella. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Bienvenida a tu nueva vida, señora Ale. Ana sintió un extraño escalofrío al escuchar ese nombre. No parecía real. Un chofer abrió la puerta de un elegante automóvil negro. Ana se sentó junto a Richard. El asiento de cuero estaba frío bajo sus manos. Durante el trayecto, nadie habló. Ana miraba por la ventana. Las calles de la ciudad comenzaron a desaparecer. Los edificios dieron paso a colinas verdes y grandes propiedades privadas. Finalmente, las enormes puertas de hierro de Ale Manor aparecieron frente a ellos. Las puertas se abrieron lentamente. Como si una bestia gigante abriera la boca para dejarlos entrar. El automóvil avanzó por el largo camino rodeado de jardines perfectamente cuidados. Y entonces, la mansión apareció nuevamente frente a ella. Imponente. Gigantesca. Casi irreal. Parecía más un museo que una casa. Cuando entraron, el interior brillaba. El piso de mármol reflejaba la luz de los candelabros. Una gran escalera curva dominaba el vestíbulo principal. El aire olía a rosas frescas y madera pulida. Una fila de empleados de la casa estaba de pie en el pasillo. Sus rostros eran serios. Respetuosos. Silenciosos. Richard caminó con seguridad. Esta es tu casa ahora, dijo sin mirar atrás. Confío en que se adaptará a tus necesidades. Una ama de llaves condujo a Ana por el pasillo. Se detuvieron frente a una gran puerta blanca. Cuando la abrió, Ana casi se quedó sin aliento. La habitación era enorme. Las ventanas iban del suelo al techo y daban vista a los jardines. Había una cama con dosel cubierta de seda. Muebles antiguos perfectamente restaurados. Lámparas elegantes. Todo parecía salido de una revista de lujo. Era el completo opuesto a su pequeño apartamento. Ana dejó su maleta sobre la cama. Solo había traído una maleta. Nada más. La diferencia entre su vida anterior y esta era abrumadora. Esa noche cenaron juntos. La mesa del comedor era tan larga que parecía diseñada para 20 personas. Pero solo estaban ellos dos. Los empleados servían los platos en completo silencio. Filete. Verduras asadas. Pan recién horneado. Ana jamás había visto una comida tan elaborada. Richard cortaba su carne con precisión casi quirúrgica. Confío en que te adaptarás rápidamente, dijo con calma. Ana asintió lentamente. Es diferente. Richard levantó la mirada. Su expresión era difícil de leer. Diferente no siempre es algo malo. Ana intentó sonreír. Pero sus manos temblaban ligeramente al levantar el tenedor. Estaba acostumbrada a sopa instantánea. Sobras del restaurante. Café barato. Aquella comida sabía increíble. Pero también se sentía extraña. Como si estuviera comiendo en otro planeta. Después de la cena, Richard se retiró a su estudio. Ana decidió caminar por la casa.
Sus pasos resonaban en los largos pasillos. Los retratos antiguos colgados en las paredes parecían observarla. Cada habitación estaba impecable, perfectamente ordenada, pero ninguna parecía realmente vivida. Se detuvo frente a una enorme ventana que daba al jardín. La lluvia había parado. La luna iluminaba las fuentes del jardín con un brillo plateado. Ana respiró profundamente. Por un momento intentó relajarse, pero entonces miró su mano. El anillo. Ya no era una invitada. No era una visitante. Era la esposa de Richard Alec. Y aunque sus deudas habían desaparecido, aunque su madre ahora tendría la mejor atención médica, no podía quitarse una sensación del pecho. Una mezcla de miedo e incertidumbre. Había entrado en un mundo que no era el suyo. Un mundo lleno de reglas invisibles. Un mundo que apenas comenzaba a conocer. Y en el fondo de su mente surgió una pregunta inquietante. ¿En qué tipo de vida se había metido realmente? La primera semana de Ana en Alemaner pasó como si estuviera viviendo dentro de un sueño extraño. O quizá dentro de una película. Todo funcionaba con una precisión casi militar. Las comidas aparecían exactamente a la misma hora cada día. Las habitaciones se limpiaban antes incluso de que Ana se diera cuenta de que había dejado algo fuera de lugar. Los empleados de la casa se movían en silencio, como si supieran exactamente qué hacer sin necesidad de hablar. La mansión era hermosa. Impresionante. Pero también se sentía extrañamente vacía. Como si todo estuviera preparado para alguien que nunca había llegado. A la mañana siguiente de su llegada, comenzaron los cambios. Primero llegó una asesora de imagen. Entró con varios asistentes que cargaban enormes bolsas de ropa. Vestidos elegantes. Zapatos de diseñador. Joyas. Todo fue colocado cuidadosamente en el enorme vestidor de Ana. A partir de ahora, estas eran sus opciones, dijo la mujer con una sonrisa profesional. Ana apenas podía creer lo que veía. Jamás había usado ropa tan cara. Pero aquello era solo el comienzo. Ese mismo día también llegó una instructora de modales. Una mujer estricta que corregía cada pequeño movimiento. La espalda recta. La copa se sostiene así. Nunca mire al suelo cuando habla. Sonría, pero no demasiado. Ana se sentía como si estuviera aprendiendo a ser una persona completamente diferente. Incluso tuvo clases con un entrenador de voz, que la ayudaba a pronunciar palabras con mayor seguridad y elegancia. Durante todas estas sesiones, Richard casi no hablaba. Pero siempre estaba presente. Observando. Analizando. Una noche, mientras estaban sentados en la biblioteca rodeados de estanterías llenas de libros antiguos, finalmente habló. La presentación es importante, dijo con calma. Ana levantó la mirada. Las personas no juzgan quién eres realmente, continuó él. Juzgan cómo te ves cuando estás a mi lado. Ana apretó los labios y asintió. Se sentía más como un proyecto que como una esposa. Pero ella había firmado el contrato. Ese era el trato. Al séptimo día llegó la primera gran prueba. Richard debía asistir a una gala organizada por su empresa en un hotel del centro. Asistirían inversores, directores, miembros influyentes de la sociedad. Durante horas, el personal preparó a Ana. Le colocaron un vestido largo de gala que caía elegantemente hasta el suelo. Su cabello fue peinado con delicadeza. Un collar de diamantes brilló alrededor de su cuello. Cuando terminó de arreglarse, apenas se reconocía en el espejo. Finalmente, salieron de la limusina frente al hotel. Y entonces, los flashes comenzaron. Cámaras. Periodistas. Voces llamando el nombre de Richard. Ana sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Se aferró ligeramente al brazo de Richard mientras entraban al gran salón. Las miradas se giraron inmediatamente hacia ellos. Los murmullos comenzaron. Aunque nadie hablaba demasiado alto. Ana podía escucharlos. Es muy joven. ¿Quién es ella? De seguro solo quiere su dinero. Las palabras dolían. Pero Ana siguió caminando, intentando mantener la cabeza en alto. Durante la cena, una mujer rubia elegantemente vestida se inclinó hacia ella con una sonrisa que parecía amable, pero no lo era. Entonces, Ana preguntó con tono curioso. ¿A qué te dedicas exactamente? Ana se quedó en silencio por un segundo.
Podía sentir como varias personas observaban esperando su respuesta. Richard levantó la mirada hacia ella. No dijo nada. Solo la miró. Ana respiró profundamente. Estoy terminando mis estudios de enfermería, respondió finalmente. Se enderezó un poco más en la silla. También trabajo en un restaurante cuando puedo. Hizo una pequeña pausa. No es glamoroso, pero es trabajo honesto. Y estoy orgullosa de eso. La sonrisa de la mujer se tensó ligeramente. Al otro lado de la mesa, un hombre soltó una pequeña risa. Honestidad, dijo levantando su copa. Eso es algo bastante raro en esta sala. Algunas personas rieron. Otras se quedaron en silencio. Por un segundo, Ana pensó que había cometido un error. Pero entonces miró a Richard. Y por primera vez desde que lo conocía. Sus ojos parecían más suaves. Casi orgullosos. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, el auto avanzaba en completo silencio. Ana miraba sus manos en su regazo. Todavía temblaban un poco. Finalmente habló. ¿Te avergoncé? Richard giró la cabeza hacia ella. Su expresión era tranquila. Pero su voz tenía algo diferente. Algo más cálido. A todo lo contrario. Ana levantó la mirada sorprendida. Te manejaste mejor que muchas personas que llevan toda la vida en ese mundo. Ana dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Por primera vez desde que había llegado a Alemannner. Sentía que había hecho algo bien. Pero cuando regresó a su enorme habitación, la sensación de soledad volvió. Se sentó frente al espejo. El vestido elegante. Las joyas. El maquillaje perfecto. Todo parecía un disfraz. Un personaje. Una máscara que no estaba segura de poder usar para siempre. Y sin embargo, mientras se quitaba el collar de diamantes, no podía dejar de recordar la mirada de Richard durante la gala. Por apenas un segundo, no había visto al millonario, ni al poderoso empresario. Había visto algo más humano. Algo vulnerable. Y curiosamente, eso la asustaba más que todo lo demás. Las noches en Alemannner eran las más difíciles para Ana. Durante el día, la mansión estaba llena de actividad. Empleados caminando por los pasillos. Reuniones. Llamadas de negocios. Eventos sociales. Pero por la noche, todo quedaba en silencio. Un silencio pesado. El único sonido constante era el tic-tac de un antiguo reloj de pie en el pasillo principal. Muchas veces Ana no podía dormir. La cama era enorme. La habitación demasiado grande. Y la casa demasiado vacía. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, salió al balcón. El aire era fresco. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban débilmente en el horizonte. Pero alrededor de la mansión solo había oscuridad. Y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Ana se envolvió en un chal. Respiró profundamente. Entonces escuchó algo detrás de ella. Una tos baja. Se giró sorprendida. Richard estaba apoyado en el marco de la puerta del balcón. Sostenía un vaso de agua. Pero esa noche, algo era diferente. Por primera vez desde que lo conocía. Se veía cansado. Sus hombros estaban ligeramente caídos. Y cuando dejó el vaso sobre la barandilla, su mano tembló apenas un poco. Debería estar descansando, dijo Ana con suavidad. Richard dejó escapar una pequeña sonrisa. Descansar nunca ha sido lo mío. Miró hacia el jardín oscuro. He estado trabajando desde que tenía 14 años. Hizo una pequeña pausa. Todo lo que ves aquí, lo construí desde cero. Sus ojos recorrieron los jardines iluminados por la luna. Luego suspiró. Y aún así, se quedó callado unos segundos. Es curioso lo vacío que puede sentirse un lugar cuando no tienes con quién compartirlo. Ana no supo qué responder. Hasta ese momento siempre había visto a Richard como un hombre frío. Calculador. Intocable. Pero allí, bajo la luz de la luna, parecía simplemente un hombre solitario. Richard soltó una pequeña risa. Probablemente te estés preguntando por qué un hombre como yo haría algo como esto. Ana no respondió. Pero su silencio era suficiente. Richard giró la cabeza hacia ella. He vivido lo suficiente para entender algo.
Levantó el vaso lentamente. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar compañía. Hizo una pausa. Mi mundo está lleno de tiburones. Personas que sonríen mientras esperan el momento para morder. Luego la miró directamente. Quería a alguien que no perteneciera a ese mundo. Alguien real. Sus ojos se fijaron en los de ella. Por eso tú. Ana sintió que el pecho se le apretaba. Por un momento olvidó el contrato. Las reglas. Las condiciones. Solo vio al hombre frente a ella. Un hombre envejecido. Cansado. Que llevaba sobre sus hombros el peso de un imperio entero. Ana habló en voz baja. No sé si alguna vez podré ser lo que esperas. Richard miró nuevamente hacia el jardín. Luego bebió un pequeño sorbo de agua. Solo sé honesta. Su voz fue tranquila. Eso es todo lo que te pido. Y el resto se acomodará solo. El aire se volvió más frío. Ana tembló ligeramente. Antes de que pudiera reaccionar, Richard se quitó el saco de su traje y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue simple, pero Ana se quedó sin palabras. No había contrato para eso. No había condición. Solo amabilidad. Se quedaron de pie allí unos minutos más. Dos personas completamente diferentes. Unidas por circunstancias extrañas. Bajo el mismo cielo. Esa noche, cuando Ana regresó a su habitación, se sentó frente al espejo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Pero esta vez no era miedo. Era algo distinto. Algo que no quería admitir. Se recordó a sí misma el acuerdo. Las reglas. Las razones por las que había aceptado ese matrimonio. Pero aún así, no podía sacar de su mente la imagen de Richard en el balcón. Sus ojos cansados. Su voz honesta. Y el peso de su saco sobre sus hombros. Una pregunta comenzó a formarse en su mente. Una que la inquietaba profundamente. ¿Y si esto ya no era solo un acuerdo? Intentó ignorar el pensamiento. Pero esa pregunta la acompañó mientras se acostaba. Y también cuando cerró los ojos. Los días siguientes comenzaron a seguir un ritmo extraño. Ana acompañaba a Richard a más eventos. Cenas elegantes. Reuniones de caridad. Galas de negocios. Y cada vez que entraban en una sala, los murmullos comenzaban. La cazafortunas. La chica joven. La oportunista. Pero Richard nunca reaccionaba. Su mano descansaba firmemente sobre el brazo de Ana. Como si fuera un escudo silencioso. Una noche, al pasar frente al estudio de Richard, Ana notó que la puerta estaba entreabierta. Escuchó un sonido extraño. Entró. Y lo que vio la alarmó. Richard estaba inclinado sobre su escritorio. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban mientras se sujetaba del borde. «Richard», exclamó Ana corriendo hacia él. Lo sostuvo antes de que cayera. «¿Qué sucede?» Richard intentó sonreír. Pero su rostro estaba pálido. Solo un mareo. En nada importante. Pero Ana podía ver la verdad. El sudor en su frente. Su respiración irregular. Lo ayudó a sentarse. Le llevó agua. «No puedes seguir ignorando esto», dijo con firmeza. «Si necesitas ver a un médico». Richard levantó la mirada hacia ella. Por primera vez. El poderoso empresario había desaparecido. En su lugar estaba un hombre vulnerable. «Los médicos no pueden arreglar la edad, Ana». Su voz fue tranquila. «Es lo único que el dinero no puede comprar». Ana no supo qué decir. Esa noche lo ayudó a llegar a su habitación. Se quedó en la puerta observándolo mientras se acostaba. Su respiración finalmente comenzó a estabilizarse. Pero una nueva sensación apareció en su pecho. Miedo. No por ella, sino por él. Y lo que Ana aún no sabía era que muy pronto el mundo de Richard comenzaría a derrumbarse. Y ella estaría justo en el centro de la tormenta. Los días que siguieron se sintieron como el comienzo de una nueva vida. Richard ya no hablaba de contratos ni de obligaciones. Ya no mencionaba acuerdos ni condiciones escritas. En cambio, invitó a Ana a regresar a Alemania. No como una esposa por conveniencia, ni como parte de un trato, sino como la mujer que él había elegido.
Abiertamente. Sin condiciones. Los rumores no desaparecieron de la noche a la mañana. Los periódicos seguían publicando dudas. Las columnas sociales seguían levantando las cejas. Y muchos seguían creyendo que su relación no podía ser real. Pero algo había cambiado. Richard ya no intentaba ocultarla. Un mes después, organizó un gran evento benéfico en la mansión. La élite de la ciudad acudió como siempre, empresarios, políticos, inversores, periodistas. Las luces iluminaban los jardines, la música suave flotaba en el aire y las conversaciones elegantes llenaban el salón principal. Cuando Anna entró del brazo de Richard, los murmullos comenzaron inmediatamente. Pero esta vez, Richard no los ignoró. Caminó directamente hacia el podio. Golpeó suavemente el micrófono. El salón quedó en silencio. Todos lo miraban. Entonces habló. Sí, dijo con voz firme. Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo. Un murmullo recorrió la sala. Pero Richard continuó. Pero lo que creció a partir de ese acuerdo no fue negocio. Hizo una pausa. Sus ojos buscaron a Anna entre la multitud. Fue verdad. El silencio era absoluto. Anna Reed no es mi contrato, continuó. Ella es mi elección. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Y pienso pasar todos los años que me queden demostrándole que fue la mejor decisión de mi vida. Por un momento nadie reaccionó. Luego, poco a poco, comenzaron algunos aplausos. Primero tímidos. Luego más fuertes. Anna sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Pero esta vez no bajó la mirada. No se escondió. Levantó el mentón y sostuvo la mirada de todos en la sala. Su mano permanecía firmemente entrelazada con la de Richard. Esa noche, cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Richard tomó a Anna de la mano. Ven, le dijo. La llevó a una parte de la mansión donde ella nunca había estado. La galería del ala este. Cuando abrió la puerta, Anna se quedó completamente inmóvil. Las paredes, que antes estaban vacías, ahora estaban llenas de cuadros. Pero no eran pinturas antiguas ni retratos familiares. Eran fotografías. Fotografías de ella. Anna estudiando de noche junto a una lámpara. Anna riendo con la ama de llaves en la cocina. Anna caminando por el jardín bajo la lluvia. Momentos pequeños. Momentos reales. Momentos que ella ni siquiera sabía que alguien había capturado. Anna llevó una mano a su boca. ¿Tú hiciste esto? Richard sonrió suavemente. Quería que esta casa volviera a sentirse viva. Miró a su alrededor. Y tú eres la única persona que pudo lograrlo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Anna. Entonces Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Pero esta vez no sacó un contrato. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió lentamente. Dentro brillaba un anillo. No era la sencilla banda de oro de su boda en el juzgado. Era un anillo elegido con cuidado. Con intención. Con amor. Entonces Richard hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. A pesar de su edad. A pesar de sus años. Su voz era firme. Anna, esta vez no hay contratos. Respiró hondo. Y no hay firmas. Y no hay acuerdos. La miró directamente a los ojos. Solo soy yo, preguntándole a la única mujer que logró convertir esta casa vacía en un hogar. Hizo una pausa. ¿Quieres ser realmente mi esposa? Anna ni siquiera necesitó pensarlo. Su respuesta salió con un susurro tembloroso. Sí. La primavera siguiente, los jardines de Ale Manor estaban cubiertos de flores de magnolia. El aire era suave. El cielo, completamente azul. Esta vez no hubo periodistas. Ni ejecutivos. Ni accionistas. Solo unas pocas personas cercanas. El personal de la mansión que se había convertido en familia. Y la madre de Anna. Completamente recuperada. Anna caminó hacia Richard por el sendero del jardín. Llevaba un vestido sencillo. No había lujo excesivo. Solo belleza. Solo verdad. Cuando Richard tomó su mano, sus ojos ya no tenían cálculo. No había negocios en su mirada. Solo devoción. El sacerdote habló brevemente. Esta vez, las promesas no eran parte de un contrato. Eran promesas reales.
Cuando Richard colocó el nuevo anillo en el dedo de Anna, sus manos temblaron ligeramente. Pero su sonrisa era firme. Y cuando finalmente se besaron, los aplausos de quienes los rodeaban llenaron el jardín. No era la boda que la sociedad esperaba de un millonario poderoso. No era un espectáculo de riqueza. Era algo mucho más raro. Era algo mucho más valioso. Era real. Para Anna, la chica pobre que una vez creyó que había vendido su libertad para sobrevivir. Fue la prueba de que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Y para Richard, el millonario que pensó que lo tenía todo menos compañía. Fue el único contrato que jamás quiso terminar.